Les bendiga, Dios les guarde, la hermana Lucy una vez más con el estudio bíblico del día de hoy, el estudio bíblico número 24 bajo el tema Dios santifica a su pueblo. Primeramente le enviamos un saludo a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora y vamos a estar hablando en el libro de Zacarías capítulo 3 versículos del 1 al 8, así que para comenzar vamos a hacer esta oración. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, una vez más de reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos que tú te glorifiques, Dios mío, que tú bendigas a aquel que está escuchando esta lección en este día, Señor. Ministra nuestras vidas, ayúdanos a entender y comprender tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pensamiento central dice: quien desee ser usado por Dios necesita ser santificado primero. Los objetivos dicen: número 1, demostrar que Satanás fue y sigue siendo el acusador de los hijos de Dios. Número 2, agradecer a Dios por haber perdonado los pecados y librarnos de la culpa. Y número 3, procurar vivir en santidad para agradar a Dios y no ser acusados por el diablo. Y la lección dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zacarías 3:1 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Vamos entonces a hablar de quién fue Zacarías. Zacarías, ¿verdad?, dice que fue hijo de Berequías, nieto de Ido. Era jefe de la familia sacerdotal de Ido. Eso lo encontramos en Nehemías, capítulo 12, versículo 16. De la tribu de Leví, fue contemporáneo con Ageo, aunque más joven que Ageo, y ambos animaron al pueblo a continuar la reconstrucción del templo en los días de Zorobabel. O sea, ellos dos trabajaron juntos como profetas para animar al pueblo para que la reconstrucción del templo continuara. El pensamiento central dice: quien desee ser usado por Dios necesita ser santificado primero. No podemos esperar ser usados por Dios si no hay santidad en nosotros. Si no dejamos que el Señor nos santifique primero, no podemos entonces esperar, ¿verdad?, que Dios nos use como instrumentos en su mano. Dice, ¿verdad?, los objetivos que uno de los objetivos es demostrar que Satanás fue y sigue siendo el acusador de los hijos de Dios. Satanás desde el principio ha sido el acusador de los hijos de Dios. Y en este capítulo que vamos a estar leyendo, o esta porción bíblica, vamos a ver cómo Satanás hace el papel de ser el acusador de los hermanos. Tenemos también que agradecer a Dios por haber perdonado los pecados y librarnos de la culpa. Satanás, ¿verdad?, como dijimos, ¿verdad?, es el acusador y crea en nosotros una culpa. Pero Dios, por medio de habernos librado del pecado, por medio de la sangre de Jesucristo, nos absuelve. Y entonces nosotros podemos ser libres de esa culpa del pecado. Dice: y procurar vivir en santidad para agradar a Dios y no ser acusados por el diablo. Tenemos que procurar vivir una vida en santidad. Si ya Dios nos limpió, si Dios nos santificó, tenemos que asegurarnos de poder vivir esa vida en santidad para evitar así de que el enemigo tenga razones para acusarnos delante de Dios. Entonces, antes de entrar en la introducción, yo quisiera hablar un poquito del capítulo 1. El capítulo 1 de Zacarías hace Dios un llamado al pueblo a volverse a Jehová. Y el versículo 3 y 4 dice así: así dice Jehová, ¿verdad? Diles, pues,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no entendieron ni me escucharon, dice Jehová. Dios le está diciendo a este pueblo, antes de darle la visión a Zacarías del capítulo 3, Dios le está diciendo y le está pidiendo a este pueblo que se vuelva a Él, que no hagan como hicieron sus padres, que no escucharon la voz de los profetas. Y entonces a Dios les recuerda, ¿verdad? Es a ellos que los padres de ellos cometieron ese mismo error. Ellos tenían que arrepentirse de la misma manera que Dios le pidió a aquel pueblo, a sus padres en la antigüedad, que se arrepintieran de sus pecados a sí mismos. Dios le está pidiendo a ellos ahora que se arrepientan de sus pecados. Dios les recuerda a ellos el llamado que Él le había hecho a sus papás, a sus padres, por medio de los profetas anteriores y por lo cual ellos no quisieron escuchar a estos profetas. Y asimismo Dios le está haciendo, ¿verdad?, el recordatorio a ellos de lo que sucedió en la antigüedad y que Él desea que ellos se vuelvan a Él. Entonces, en la introducción de la clase dice, el capítulo 3 de Zacarías contiene la cuarta visión del libro. En ella Zacarías contempla el sumo sacerdote Josué delante del ángel de Jehová y Satanás a su mano derecha acusándole. En ninguno de los libros bíblicos en que se menciona el sumo sacerdote Josué, que no hay que confundirlo con el siervo de Moisés que conquistó la tierra prometida, no es este Josué, este es el sumo sacerdote Josué. Esdras, Ageos y Zacarías encontramos alguna acción incorrecta, algún pecado que Josué hubiese cometido. O sea, en Josué no se había encontrado ningún pecado por lo cual acusarle. Por lo tanto, las acusaciones de Satanás eran viciosas y sin fundamento. Parece ser que en el Antiguo Testamento quienes traían acusaciones contra alguien se paraban a la derecha de quien acusaban. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Eso lo encontramos en Salmo 109, versículo 6. Para comprender mejor la visión del capítulo 3 se necesita ubicarse dentro del contexto histórico del libro. Zacarías junto con Ageo fueron profetas que ministraron en Jerusalén después del regreso del cautiverio babilónico. Fueron colaboradores íntimos de Zorobabel, gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, quienes se propusieron la edificación del templo. En los primeros 6 capítulos del libro de Esdras encontramos registrados todos los problemas que el pueblo judío tuvo en este tiempo de reedificación. Una vez que el pueblo echó los cimientos, vinieron los enemigos de Judá y Benjamín solicitando participar en la reconstrucción del templo y los muros y la ciudad. Eso lo podemos ver en Esdras capítulo 4 y versículos del 1 al 3. Sus intenciones no eran sanas, por lo cual fueron rechazados por Zorobabel y Josué. Ante la negativa de estos líderes, los enemigos intimidaron y atemorizaron al pueblo para que no construyeran el templo, mientras sobornaban a las autoridades no judías para que detuvieran la obra. Esto lo vemos en Esdras 4, versículos 4 y 5. Todo esto sucedió durante los reinados de Ciro y de Darío, rey de Persia. Cuando Asuero subió al trono, nuevamente los enemigos se levantaron escribiendo acusaciones. Esto lo vemos en Esdras 4:6 contra ellos, los cuales por supuesto eran falsas. De manera que el tema de las acusaciones contra los líderes del pueblo resaltan mientras se proponían llevar a cabo la misión que se les había encomendado. O sea, aquí estamos viendo un resumen de todo lo que había acontecido con este pueblo, cómo cuando ellos desde el principio comenzaron a edificar y cómo se levantaron los enemigos para tratar de detener la obra. Así que en la clase de hoy vamos entonces a estar viendo en el capítulo 3 cómo se levanta Satanás para acusar al sumo sacerdote Josué delante de Dios. Vamos entonces a leer los versículos del 1 al 3. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda.
¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Lo primero que ve Zacarías en la visión que Dios le muestra es al sumo sacerdote Josué. Vamos a hablar un poquito acerca del sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote era el hombre que Dios había escogido para representar a la nación judía delante de Dios. Y en esta visión, Zacarías ve al sumo sacerdote Josué que estaba, dice, delante del ángel de Jehová. De acuerdo a la información que siempre hemos tenido, el ángel de Jehová representa a Cristo. Siempre, ¿verdad?, se ha dicho que el ángel de Jehová es Cristo. Y dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Como leímos en la introducción, aparentemente cuando se traía un acusado, su acusador se paraba a la mano derecha para acusarle, según leímos, ¿verdad?, en la introducción, que en el Salmo 109 lo decía. Entonces Satanás estaba al lado de Josué, el sumo sacerdote, para acusarlo. ¿Qué estaba sucediendo con la nación? Sabemos y leímos al principio, en la introducción, que este pueblo Dios lo estaba llamando a un arrepentimiento. Y Dios les había dicho que no hicieran como hicieron sus padres. Sus padres habían cometido el mismo error que ellos estaban cometiendo. Dios los llamaba a arrepentimiento, usaba a los profetas y ellos no querían arrepentirse, no querían escuchar la voz de Dios. Y Satanás, aprovechando esta oportunidad de la condición de este pueblo, siendo Josué sumo sacerdote, el representante del pueblo, se presenta a Satanás delante de Dios junto al sumo sacerdote, el cual representaba a la nación, para acusarle. Y dice aquí que Jehová le dijo a Satanás, ¿verdad? Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Dios había escogido esta nación con un propósito. Y aunque este pueblo siempre continuaba, ¿verdad?, cayendo en pecado delante de Dios, Dios tenía un propósito con esta nación y con este pueblo. Y aquí vamos a leer un poco, ¿verdad?, lo que dice la lección con relación, ¿verdad?, a estos versículos que hemos leído. Dice, Satanás es conocido en la Biblia como el acusador, aquel que imputa delitos. Ese es su trabajo, imputar delitos. A los creyentes los acusa ante Dios y Dios ante los creyentes. O sea, él acusa a Dios con los creyentes y a los creyentes contra Dios. Es un jueguito, ¿verdad?, que él tiene continuamente. La tragedia universal del pecado se originó cuando Satanás trajo a Eva en el jardín del Edén acusaciones en contra de Dios. No moriréis, sino que sabéis, Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa fue la primera acusación que Satanás trajo contra Dios, hablándole a Eva. Dice, esto significa que sus intenciones son desprestigiar a Dios ante los hombres, haciéndole creer que miente y le niega el bien que necesitan. Así como intenta desprestigiar a estos ante Dios. El ejemplo clásico, ¿verdad?, lo vemos en Job. Job, él trató, ¿verdad?, Satanás trató de desprestigiar a Job. Y vemos, ¿verdad?, el ejemplo que dio Job a nosotros. Dice, en Apocalipsis 12:10 leemos, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Él está delante de Dios de día y de noche, acusándonos, mirando a ver qué falta nosotros cometemos para acusarnos delante de Dios. Las acusaciones de Satanás son constantes, o sea, él no para, él no duerme. Por eso es que él nos está vigilando continuamente para ver en qué fallamos delante de Dios. Dice, nunca cesa en sus esfuerzos por desprestigiar. Pero algo en lo cual no piensa el cristiano promedio es que mientras las acusaciones que trae ante Dios en contra de sus hijos son ineficaces, porque el Señor sabe todas las cosas, las que trae ante los cristianos en contra de Dios muchas veces sí cumplen su cometido. ¿Qué es lo que nos está diciendo el exégeta aquí? Que él acusa a Dios delante nuestro, pero esas acusaciones son ineficaces.
porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno. Pero sin embargo, muchas veces cuando Él trae las acusaciones a nosotros de Dios, nosotros se las creemos. O sea, como decíamos ahorita, o leíamos ahorita, Él trata de hacer ver que Dios es un Dios mentiroso, que uno está pasando por una situación difícil y que Dios no está ahí con nosotros, que todo lo que está pasando es culpa de Dios, que Dios no hace nada por ayudarnos. Esas son las acusaciones continuas que Satanás hace y pone en nuestra mente para apartarnos de Dios. Dice, si el creyente es débil en su vida espiritual, uno de los ataques más severos que recibirá será el formarse la idea de que Dios es injusto con él. Y eso es lo primero que mucha gente dice, ay, Dios es injusto conmigo, porque yo no merezco esto, yo le sirvo a Dios, yo trato lo mejor que pueda para servirle a Dios, yo ayuno, yo oro, yo busco a Dios de todo corazón. Y el enemigo usa eso para tratar de alejarnos del Señor. Dice, hay personas que han dejado los caminos del Señor porque el diablo les hizo creer que Dios no era tan bueno como ellos, como lo era con otros. También hay aquellos que siguen en las iglesias llenos de amargura y derrota, resentidos con Dios. Hay gente dentro de las iglesias que aunque están sirviendo al Señor, viven resentidos con Dios por algo que sucedió en su vida y que ellos no entienden por qué Dios no actuó a tiempo para que esto no sucediera. Dice, hay personas que han dejado los caminos del Señor porque el diablo les hizo creer que Dios no está tan bueno, no era tan bueno como ellos, como era con los otros. También hay personas que siguen la iglesia llenos de amargura, ya lo leímos, ¿verdad? Anteriormente dice, todo hijo de Dios debe comprender que las acusaciones más peligrosas del diablo son las que presentan a los creyentes en contra de Dios. Estas son las acusaciones más peligrosas. ¿Por qué? Porque esto es lo que aleja al cristiano de Dios. Si el enemigo presenta una queja en contra de otro hermano, no es tanto problema, porque Dios va a obrar a nuestro favor. Y el Espíritu Santo va a obrar en nosotros, nos va a convencer que lo que el enemigo está poniendo en nuestro corazón no es verdad. Pero el trabajo principal del enemigo es alejarnos del Señor. ¿Y qué es lo que él hace? Él hace, ¿verdad?, que nosotros nos enojemos con Dios. Él pone acusaciones contra Dios, ¿verdad?, para que entonces nos alejemos de Dios, y de esa manera Él nos desarma de nuestra armadura, que es la que nos ayuda a vencerlo. Por eso Él continuamente nos acusa, ¿verdad? Acusa a Dios delante de nosotros. Entonces, el versículo 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. En la visión dice aquí que Josué representa a toda la nación de Israel, de quien el Señor había dicho que le sería un reino de sacerdote. Ya Dios había dicho que esta nación iba a ser un reino de sacerdote. La nación había regresado del exilio pocos años antes, cautiverio al cual habían sido llevados por su infidelidad a Dios. Sin embargo, no había en ello la dedicación espiritual que se esperaba. Prueba fue que cuando Ageo les exhortó para que reconstruyeran el templo, habían transcurrido 16 años, eso lo estudiamos la semana pasada, de haberse echado los cimientos sin que se hubiera hecho o hiciera algo más. O sea, ellos detuvieron la obra. También las vestiduras viles podrían representar la condición espiritual de los sacerdotes que ministraban en el altar de los holocaustos. Estos sacerdotes estaban pervertidos. Todos lo sabemos, ¿verdad?, de acuerdo a la historia del pueblo de Israel. Dice, los comentaristas bíblicos nos dicen que el sacerdocio de Israel estaba concentrado en el sumo sacerdote. Así que como el carácter de Israel, como la nación santa, estaba concentrado en los sacerdotes. El sumo sacerdote representa la santidad y sacerdocio de Israel. Estos habían sido violados por el pecado general de todo el pueblo, pecado que fue castigado con el exilio. Satanás entonces lo que estaba haciendo era acusar a la nación escogida de haberse descalificado como pueblo especial. De esa forma, lo que quería decir era que los deseos de Dios en ellos no se habían alcanzado por culpa de la infidelidad.
El pueblo escogido había perdido su peculiaridad y dejado de servir a Dios. Satanás estaba, ¿verdad?, usando eso como una oportunidad para acusar a este pueblo, ya que ellos habían sido exiliados por causa de su pecado. Dice, las vestiduras representan en la Escritura la condición espiritual de la gente. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos casos en los cuales el vestido indica cómo se encuentra la persona ante los ojos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron delantales de hojas de higuera. Eso lo hicieron para tapar su vergüenza. Eso lo vemos en Génesis 3:7, que representaban los deficientes esfuerzos humanos para lucir bien ante Dios. En lugar de aquellos delantales imperfectos, Dios le hizo túnicas de pieles que algunos comentaristas creen que eran de cordero. Génesis 3:21, que representan a Cristo. Cuando el hijo pródigo regresó al hogar, el padre ordenó que se le vistiera con el mejor vestido. Eso lo encontramos en Lucas 15, versículo 22. El joven aventurero había regresado descubierto de harapos, semicubierto, de harapos, símbolo de su desobediencia, pero el padre lo vistió con el mejor vestido, símbolo del perdón que Dios otorga. O sea, en este versículo bíblico vemos a Josué vestido de ropas viles, representando los pecados del pueblo, por lo cual Satanás lo acusaba. Pero Dios, desde el principio, desde Génesis, siempre ha procurado vestir a sus hijos, desde Adán y Eva, con, ¿verdad?, vestiduras de gala, con las vestiduras que solamente por medio de la sangre de Cristo podemos recibir, que es el perdón de nuestros pecados, y somos recibidos una vez más delante del Padre. Vamos a leer los versículos 4 y 5, y dice, y habló el ángel y mandó a que los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Este versículo 4 y versículo 5, hermano, es una lección bien importante para nosotros y de mucho valor para nosotros. ¿Por qué? Porque esto representa el trato de Dios con el hombre, el sacrificio que hizo Jesucristo. Esto es simbólico de lo que hizo Jesús por nosotros. Fíjese que después de Zacarías, ver al sumo sacerdote Josué vestido de ropas viles delante de Dios y cómo Satanás le acusaba, dice aquí en el versículo 4 que el ángel le manda a que le quiten aquellas vestiduras viles y le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Es eso o no es eso lo que hace la sangre de Cristo en nosotros? Ese sacrificio que hizo Jesús en nosotros. No solamente, ¿verdad?, nos limpia, nos santifica, sino que quita, ¿verdad?, todo pecado de nosotros. Y dice, ¿verdad?, que esas vestiduras viles representaban, ¿verdad?, el estado espiritual del hombre, de aquel hombre, de acuerdo, ¿verdad?, al exégeta. Y vamos a leer rapidito lo que dice aquí el expositor. Hemos estado leyendo mucho, hermano, porque toda la información que trae el expositor es bastante valiosa, la cual queremos compartir con usted. Y dice, el significado espiritual que contiene la visión es sumamente sugestivo. Ya hemos indicado que las vestiduras viles representan la condición espiritual de la nación. Aquellas vestiduras serían quitadas primero para después colocarlas de gala. Había que quitar aquellas vestiduras viles, aquellas vestiduras de pecado primero. Dice, recordemos que en el caso de Adán y Eva fue necesario que se desprendieran los delantales de hojas de higuera para poder colocarse las vestiduras de pieles que Dios le hizo. El hijo pródigo tuvo que quitarse sus harapos fétidos para vestir el mejor vestido que su padre le proveyó.
En estos casos encontramos que las vestiduras se excluyen mutuamente. Quien viste delantales de hojas de higuera no puede vestir las vestiduras de pieles. O sea, no podemos tener dos vestiduras a la misma vez. Tenemos que despojarnos de las vestiduras de pecado, de las vestiduras que nosotros mismos hemos tratado de ponernos, como hicieron Adán y Eva, para poder entonces vestir las vestiduras que el Padre nos pone. Dice, y quien carga harapo no se puede poner encima el mejor vestido, ni viceversa. Fácilmente se puede ver que las vestiduras viles representan al hombre viejo y las ropas de gala al hombre nuevo. Pablo habló de eso. Pablo escribió en Colosenses, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso lo encontramos en Colosenses 3, 9 al 10. La nueva criatura no nace sino hasta que muere el hombre viejo. O sea, una nueva criatura no puede nacer hasta que este hombre viejo ha muerto. Para que Dios extienda la partida del nuevo nacimiento, tenemos que mostrarle el certificado de defunción. Hay que morir al pecado para que entonces viva una nueva criatura en nosotros. El fruto del Espíritu no se manifiesta hasta que las obras de la carne han sido eliminadas. Eso lo vemos en Gálatas 5 del 16 al 24. Antes de que uno desee la leche espiritual, según Pedro 2:2, tiene que desechar toda malicia y todo engaño. Esto lo encontramos, ¿verdad?, en 1 de Pedro 2:1. En el despojamiento de las vestiduras viles vemos la experiencia de la justificación por medio de la cual Dios absuelve de toda culpa, perdonando todos los pecados. La persona queda limpia. O sea, aquí vemos la absolución de Dios, la justificación de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso es importante que recibamos al Señor en nuestro corazón, porque es por medio de esa sangre que recibimos el perdón de pecado. Dios nos limpia. Ya no hay acusador que puede pararse delante de Dios a acusarnos porque hemos recibido ese perdón. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Dice, en la colocación de las ropas de gala vemos la experiencia de la regeneración o nuevo nacimiento. Por medio del nuevo nacimiento, la vida de Dios es impartida. Cuando nacimos de nuevo, entonces ya no vive el pecado en mí. Ya vive la vida de Dios en mí, en mi persona. Esto significa que no es suficiente la limpieza que Dios produce, sino que además se necesita su presencia, que guarda al creyente para que no se manche de nuevo. La persona no puede ser perdonada el domingo para empezar a pecar el lunes. Hay personas que hacen esto, especialmente hay iglesias específicamente que supuestamente perdonan los pecados de la gente y después el lunes van y cometen los mismos pecados de nuevo. El Dios que santifica provee los medios para que uno preserve su santidad. Así que, vemos, ¿verdad?, cómo Dios nos santifica por medio de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Yo quisiera leer algo aquí que dice, Dios había quitado las viles vestiduras de Josué, lo cual simbolizaba la eliminación del pecado. Entonces se las vistió de costosas ropas de gala y se le puso mitra o turbante limpio en la cabeza, que indican plena restitución del oficio sacerdotal. Se limpió el pecado de los israelitas y se les vistió de la justicia divina. Eso era lo que Dios estaba haciendo por medio de este sacerdote, sumo sacerdote Josué. Y el versículo 5, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, después le dijo que le pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y los vistieron la ropa y el ángel de Jehová estaba en pie. También le pusieron esa mitra limpia. En esa mitra era como algo así como una corona o algo así, ¿verdad? Y decía santidad a Jehová. Vamos a leer lo que dice el expositor. Dice, el versículo 5 se puede interpretar de dos maneras: que Josué no traía la mitra o que la que traía estaba sucia y rota. La mitra era parte de las vestiduras santas del sumo sacerdote.
Si usted lo ve en Éxodo 28 y en adelante el 4, se habla acerca de las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote. Dice, estas vestiduras eran santas. Levítico 16:4. Sobre la mitra iba colocada la lámina de oro con la inscripción Santidad a Jehová. Éxodo 28, 36, 37. Lámina que se conocía como la diadema santa. Éxodo 39, 30. Era de lino. Éxodo 28, 39. Y el sumo sacerdote debió usarla cuando oficiaba en el día anual de la expiación. Esto lo vemos en Levítico 16:4. En cada uno de estos puntos podemos encontrar una enseñanza espiritual, ya que cada una de las prendas que vestía el sumo sacerdote tenía su significado. O sea, estas vestimentas no eran por puro vestirse, estas vestimentas tenían un significado, ¿verdad?, que representaban la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El sumo sacerdote debía colocarse cada una de estas prendas que Dios había estipulado. No podía, por ejemplo, usar la mitra y no traer el pectoral, o llevar el pectoral sin el manto ni la túnica. Esto nos recuerda la exhortación de Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios. No podemos dejar de vestir una sola pieza de la armadura. Toda nuestra vestidura tiene que estar puesta en su lugar. El cristiano también debe portar todo lo que necesita para ministrar debidamente al Señor y poder ser un creyente sólido. Debe estar ceñido con la verdad, vestido con la coraza de la justicia, calzado con el apresto del evangelio, cargar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y portar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar en Efesios 6, del 13 al 17. Dice, la salud espiritual del cristiano es como la salud física. Depende de una buena dieta balanceada. ¿Ok? Tenemos que tener una buena dieta balanceada espiritualmente hablando. Por más nutritivo que sea cierto alimento, supongamos las espinacas, no se puede depender exclusivamente de él. Se requiere otros para completar lo que el organismo requiere. O sea, el organismo requiere muchas vitaminas, muchos minerales, muchas proteínas, muchos carbohidratos. Asimismo, nuestra vida espiritual necesita todos estos nutrientes para mantenernos delante del Señor como debemos mantenernos. Dice así el creyente no puede depender únicamente de la asistencia a la iglesia o la lectura de la Biblia. Necesita orar, además de leer la Biblia, testificar, asistir a la iglesia, ser generoso, participar de la cena del Señor, entre otras cosas, para mantenerse espiritualmente saludable. La mitra, por excelencia, hablaba de la consagración de la nación. Israel, según el diseño de Dios, debía ser un reino de sacerdotes en el cual predominase su dedicación exclusiva a Dios. Había que ser santos para Dios, como decía la diadema. La inscripción Santidad a Jehová no solo hablaba de pureza, sino de una total consagración. Una dedicación indivisible a Dios. Era una consagración completamente cuerpo, alma y espíritu a Dios. Esta dedicación estaba simbolizada con la inscripción y con el oro de la lámina. Así que nosotros tenemos que vivir esa vida espiritual, como dice aquí, ¿verdad? Una vida toda llena, ¿verdad? Consagrada a Dios. Así que es importante que nosotros aprendamos de esta lección, ¿verdad? Y de estos consejos que nos da la lección en el día de hoy. Vamos entonces a leer los últimos versículos del 6 al 8 y dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú guardarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces, en estos versículos estamos viendo que el Señor le habla a Josué y le dice, mira lo que yo he hecho contigo. Te he quitado tus ropas viles, te he cambiado tu vestimenta a unas vestimentas de gala. Y dice que le pide que ande delante de él como, ¿verdad? Dice aquí que guarde sus ordenanzas. Que guarde sus ordenanzas y que guarde que ande en su camino, que guarde sus caminos. Y yo quisiera leer lo que dice aquí, ¿verdad? Los versículos en el expositor dice,
Dice, de manera que las palabras del ángel en realidad estaban dirigidas a todo el pueblo judío. Dice, en ellas están comprendidos dos asuntos importantes. El primero, las afirmaciones del Señor de bendecir a los suyos. El segundo, las condiciones para estas bendiciones. Israel era para Dios un reino espiritual porque el Señor consideraba a cada uno como un sacerdote. Pero para poder disfrutar de ese grande privilegio era necesario cumplir con las condiciones estipuladas por Dios. O sea, había que ser obediente a Dios. Por eso en el versículo 6 resalta la palabra amonesto. Esta palabra significa que el ángel estaba advirtiendo a Josué que si era fiel al Señor, sus promesas se cumplirían en su vida, que como ya hemos indicado representan a la nación hebrea. Además vemos que el mensaje del Señor empieza con un sí condicional. Es un sí condicional. Si tú cumples, ¿verdad? ¿Cuál era esa condición? Si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas. Esa era la condición que Dios le ponía al sumo sacerdote Josué. Andar en los caminos del Señor significa hacer aquello que es agradable delante de sus ojos. Guardar sus ordenanzas equivale a obedecer sus leyes reveladas en su palabra. Y eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Y nos dice, si ustedes andan en mis ordenanzas, si ustedes cumplen mis mandamientos, si guardan mi palabra, yo los voy a bendecir. Dice, es cierto que el amor de Dios para el pecador que no le conoce es incondicional, ya que como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero el amor de Dios debe ser correspondido. También el amor de Dios debe ser correspondido. Se enfatiza lo que el creyente puede recibir, pero no lo que el creyente debe dar. Lo que Dios se ha comprometido a hacer, pero no lo que le corresponde al creyente. Las promesas del Señor son como una moneda que tiene dos caras. Por un lado están las bendiciones que se ofrecen y por el otro lado las condiciones que se estipulan. Hay iglesias, hay lugares en que se habla de lo que se puede recibir de Dios, pero no de las consecuencias, ¿verdad?, que pueden recibir si no obedecen y no guardan la palabra del Señor. Y el Señor aquí nos habla de un amor, de su amor incondicional hacia nosotros, pero también nos dice que nosotros tenemos que guardar, ¿verdad?, andar en su camino y guardar sus ordenanzas. Es un sí condicional, como dice aquí. Y el versículo 8 para concluir dice, las palabras tú y tus amigos que se sientan delante de ti son una referencia a los sacerdotes que ministraban en el altar de Dios y que representan el sistema levítico que consistía en sacrificios. Dios había instituido este sistema como un tipo de aquel verdadero sumo sacerdote que ofrecería el perfecto sacrificio con el cual el mundo sería reconciliado con Dios. El mensaje del sumo sacerdote y sus ayudantes contiene entonces la profecía del fin del sistema levítico. Por eso las palabras porque son varones simbólicos. Se pudiera pensar también que los amigos que se sentaban con Josué representaban a los 12 patriarcas que formaron el pueblo de Israel. Muy bien, en este caso, con el advenimiento del renuevo, el Mesías se constituiría el verdadero Israel, la iglesia. O sea, esto era representativo. Vamos a leer entonces el resumen general de la lección. Dice, estudiamos en nuestra lección la visión que Zacarías tuvo del sumo sacerdote Josué. Este se encontraba delante del ángel de Jehová, quien algunos comentaristas creen que era el Señor Jesucristo. A la mano derecha de Josué estaba Satanás trayendo acusaciones en su contra. Vimos que Josué representaba al pueblo de Israel. El Señor dijo de Josué que era un tizón arrebatado del incendio. El incendio representaba el exilio babilónico y el tizón el remanente judío que había quedado. Las acusaciones de Satanás representaban sus quejas contra el pueblo escogido, el cual se propuso desprestigiar ante Dios. Así también en nuestros días se propone desprestigiar a los escogidos ante Dios y ante el mundo. Pero no solo los escogidos, sino también a Dios delante de los creyentes. A Dios le dice que sus hijos son oportunistas y a los creyentes que Dios no es justo. Probablemente Satanás se valió de la manera como Josué estaba vestido para tener una supuesta base para sus acusaciones. Pero sus artimañas fueron deshechas cuando Dios ordenó que las vestiduras viles del sacerdote,
le fueran quitadas y que le vistieran con ropas de gala. La obra de Dios no fue parcial, fue total, porque además de las vestiduras de gala le colocaron una mitra limpia. Esto es lo que precisamente el Señor desea para todos sus hijos, que estén vestidos con todo lo que le corresponde a los cristianos, desde los pies hasta la cabeza. No debe haber parte vulnerable. Después del cambio de vestidura y mitra, que nos habla de la justificación y la regeneración, vino la comisión a la obediencia. Al inconverso, Dios no le pide que le sirva, sino que se rinda para ser santificado. Pero una vez santificado, sí le exige que le obedezca a su mandamiento y ande en sus caminos. Si no hay obediencia, no puede haber desobediencia. Bendiciones. Las promesas de Dios son condicionales. Por fin vimos la promesa del advenimiento del Mesías, quien es el llamado renuevo. Es llamado así porque Israel como nación había sido talado, lo mismo la monarquía que procedía de David y el sacerdocio que reconciliaba a los pecadores con Dios. De este árbol cortado, Israel brotaría el renuevo, Cristo, para traer salvación y fundar el verdadero Israel, la iglesia. Así que hasta aquí esta escuela bíblica. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que haya sido de bendición a su vida.